Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título La resurrección. La primavera es la estación de la resurrección. Pasando el otoño y el invierno, las plantas cuyas aguas se secan, la vida cesa. En la muerte gobierna por los montes. Pero si se acerca la estación primaveral, las aguas vivas de la vida se abundan y en medio de ellos la vida, la resurrección y la hermosura manifiestan en medio de la canción de esperanza. Martín Lutero dijo, la promesa de la resurrección no solamente está escrita en la Biblia, sino también en una hierba que brota. Esta primavera en la que todas las cosas se vivifican, como tenemos la esperanza de la resurrección, podemos cantar el gozo por la resurrección. El abril es tiempo de bendición para el cristianismo coreano. Hace 119 años, en el año 1885, la pareja Appenzell y Underwood, los misioneros, llegaron al puerto Chemulpo el día 5 de abril, lo que fue el día de resurrección. En la lápida de la pareja Appenzell está escrito así: hemos venido en la mañana del día de resurrección. Señor, que venciste al poder de la muerte, destruye las cadenas de este pueblo y da la libertad y la luz como tus hijos. Dios escuchó su oración que hizo en la mañana del día de resurrección, transmitiendo el evangelio de la resurrección de Jesucristo. En esta tierra fueron establecidas las iglesias, las escuelas y los hospitales. Y hemos llegado a ser el país más bendecido de la historia. ¿Por qué en esta tierra están llenas la muerte y la tristeza? ¿Por qué debemos morir? Nadie quiere morir, excepto de los que han perdido la esperanza. La razón por la que no nos molesta la muerte, porque la muerte no es normal, porque por el pecado entró la muerte, porque Dios, cuando creó a la humanidad, a los hombres, Dios nos hizo que no muéramos. Pero por el pecado teníamos que morir. Adán pecó y por la paga del pecado la muerte gobernó a la humanidad, antes de la cual no había muerte para nosotros. La muerte no era ley natural, sino por el pecado teníamos que recibir el castigo contranatural. La gente, los hombres no debían morir, pero por el pecado mueren. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así dice, si no hubiéramos pecado, Dios habríamos podido vivir eternamente. Dios habría hecho otra tierra y otra tierra, pero por la paga del pecado, si es fuerte, vive hasta 70 años, 80 años, y la humanidad está llena de la tristeza y del dolor. Jesús vino a esta tierra porque para salvar a la humanidad de la muerte. Debía quitar el pecado que es causa de la muerte. Entonces Jesús venció a la muerte. Jesús no pecó. Jesús fue engendrado sin pecado. Jesús no podía morir. Pero ¿por qué Jesús murió? No murió tomando sus pecados, sino mi pecado, tomando mi pecado, tomando sus pecados, pecado de ustedes, y murió, que no era muerte injusta. Jesús
como Jesús no pecó, no tenía razón de morir. El sufrimiento de la muerte de Jesús es porque llevó el pecado y la muerte en lugar de la humanidad sobre podemos ver argumentos sobre la resurrección entre Jesús y Marta por la muerte de Lázaro. Cuando estaba Jesús en Galilea, en Jerusalén, donde vivían Marta y María, tuvieron la tragedia que su hermano Lázaro, que estaba enfermo. Entonces, ellos enviaron a los mensajeros que se lo dijera a Jesús, porque para Jesús no era problema, porque donde quiera que vaya, Jesús sanaba. Entonces Jesús, escuchando esa noticia, Jesús vendría corriendo y lo sanaría. Pero Jesús, aún escuchando esa noticia, que él quedó 2 días más en Galilea, permaneció ahí, esperó hasta que mueran. Para que todos sepan, todos de Jerusalén que sepan que Lázaro había muerto. Para que todos puedan entender que Jesús es la resurrección y la vida. Y cuando Lázaro ya estaba herida, sepultado, Jesús llegó con sus discípulos. Jesús Marta, escuchando, recibiendo la noticia de que Jesús llegó, tuvo rencor. ¿Cómo puede ser tan insensible? Si no había venido inmediatamente, sino esperó hasta que Entonces Marta lloró. Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús estaba callado, estaba calladito. Entonces ella cambió su palabra. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aunque ella lo decía, pero no creía. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Pero Jesús dijo, tu hermano ahora va a vivir, ahora va a resucitar. Por eso te servimos. Mi hermano sí va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. No es el último. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así ella dudaba en responder ahora mismo.
puedo dar vida a tu hermano. ¿Crees esto? Pero Marta no podía creer que Jesús ahora mismo le va a dar vida. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios que has venido al mundo. Que ella no respondió exactamente. No era una respuesta así exacta a la pregunta. Marta tenía un temperamento que tenía prisa. Y Jesús le dijo que llamara a María. María, María, Jesús quiere que tú te llames. Te amas más que yo. Vete, vete rápido a Jesús. María, enjuagando las lágrimas, se acercó a Jesús. Jesús pensó que María haría la confesión de fe mejor. No, así decir, resucitará en el día postrero. Jesús quería escuchar de María: Señor, si ahora mismo vamos a dar vida a mi hermano. María postrado ante sus pies, y Jesús escuchaba. Si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así ella hablaba la misma cosa que su hermana. Señor quiere que nosotros confesemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, y haga los milagros. Pero María y Marta, Señor, si hubiese venido hace 3 días, antes de 3 días, yo sé que usted es Hijo de Dios. En el día postrero sí resucitará, pero ahora mismo no podrá resucitar. Jesús, ahora es imposible. Antes sí, en el pasado lo hiciste, y en el futuro y en el día postrero sí lo va a hacer. Y María Marta también tenía esta equivocación, pero también nosotros tenemos esta equivocación, misma equivocación. Nosotros también decimos, sí, en el pasado Jesús pudo. ¿Y ahora dónde está Jesús? Sí, Jesús vendrá en el futuro sobre las nubes. ¿Y hoy qué va a hacer? Hoy no viene. Entonces, aunque existe Jesús del pasado, Jesús del futuro, y no existe Jesús de hoy, y es el gran problema de las iglesias de hoy en día. Si no hubiese Jesús de hoy, ¿qué vamos a hacer? Todas las religiones del mundo, que sus fundadores han murieron.
Si Jesús hubiese muerto, el cristianismo también va a hacer lo mismo. ¿Dónde está Jesús? 예수님이 주님 앞에 눈물을 흘리고 통곡을 하는 마리아와 Y hacia María y Marta, que estaban llorando 분노하신 hacia ellas, se enojó. 분들이 나를 몰라준 거냐. Como la gente no conoce a mí, no me conoce. Se enfadó Jesús y 마리아와 마르다가 오라버니가 죽어도 속수무책인 lamentó. 물에 빠져서 눈물을 흘리는 것을 보고 예수님도 눈물을 흘리시니 Jesús también lloró. 영적으로 병들고 육신적으로 Físicamente están enfermos, 병들어 수고하고 무거운 enfermos 고통당하는 것을 보고 y están cargados, viendo a nosotros que estamos cargados, enfermos. Jesús llora 원수 마귀가 와서 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 por la obra del diablo que quita, hurta, destruye, 주님은 우리와 같이 nos trae la gran tragedia. Jesús llora con nosotros, junto con nosotros. Lo que no sabemos, 하지 못했느냐 우리가 원망할 때가 있습니다. 그러나 nosotros nos murmuramos, nos quejamos. 위에서 함께 울어 ¿Por qué Dios no ha podido impedir? Aunque no sabemos, aunque no entendemos la razón, pero debemos entender y podemos entender que Jesús siempre llora con nosotros y 그를 어디 두었느냐 주여 와서 보시옵소서 하니 주님이 눈물을 툭툭 흘리면서 나사로의 무덤에 찾아가 ¿dónde has 그러므로 dejado? ¿Dónde está Lázaro? Jesús lloró. 여러분을 사랑하시되 Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ves. Jesús lloró. Así dijo, está escrito. Jesús también está llorando con nosotros. 마리아와 마르다와 나사로를 사랑했기 때문에 Jesús amó a María y a Marta, lloró. No solamente lloró, sino les dio la gracia 자식을 잃고 슬픔을 당하는 자들에게 a los hermanos que han perdido a sus hermanos, a sus padres. 어루만져 주실 줄 믿습니다. Les consolará, así lo creo. 울기만 하기 위해서 오신 것이 아닙니다. Jesús no solamente vino para llorar, sino 예수님이 와서 무엇을 할 것을 예언하는 가운데 보면 예수님은 우리를 대신하여 고통을 당하고 죽어주기 위해서 오신 것입니다. vino para ser muerto en lugar de nosotros, 예수 부활 según las profecías que fueron hechas hace 600 años. 주님께서 이 땅에 오신 것을 이사야는 Isaías lo está diciendo hace 600 años. 우리는 주의 성경에 예언한 말씀을 Está escrito 간직해야 될 것이고 que iba a ser Jesús. 바로 현재 Esta profecía 여러분을 위한 예언인 것입니다. es 여러분을 위한 예언이 아닌 para ustedes que están viviendo ahora. 것 보고 주님께서 예언을 하시는 것입니다. El Señor hace esta profecía para ustedes. Vamos a leer todos juntos Isaías 53 del 1 al 12 y es la profecía presente que es dada para mí y para ustedes. ¿Quién ha dicho creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였나 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de sus vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús llevó la muerte y tuvo aflicción, dolores. Todo esto fue por nosotros. Si nosotros sabemos del dolor, conocemos del dolor de Jesús, podemos saber que esperamos un día glorioso. La razón por la que el futuro va a ser mejor, porque Jesús llevó todas nuestras dolencias en lugar de nosotros. Isaías así profetizó la aflicción, el sufrimiento, el dolor. Nosotros fuimos sanados por su llaga, molido por nuestros pecados. Él llevó nuestras faltas, nuestros pecados, y molido, sangriento quedó, porque por nuestro pecado entró en el sepulcro por nosotros, para nosotros, todas esas dolencias, todos esos sufrimientos, para quitarlo, resucitó para darnos la vida eterna. No era necesario para sí mismo resucitar. Solo por ustedes, por nosotros, Jesús resucitó. Entonces, la muerte de Jesús es nuestra y la resurrección de Jesús es nuestra. Lo que nos espera es el reino de los cielos. Jesús durante 6 horas estaba crucificado y dijo en el último momento, tetelestai, consumado es. Acabé todo. Eso significa que acabé todo, entonces logré todo. De todas las promesas serán logradas, que quitó todas las enfermedades, llevó todas las enfermedades. Entonces, ustedes deben ser prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma. No debemos llevar el yugo del esclavo. Síganme, por Jesús. No puedo llevar el yugo del esclavo. Yo he obtenido la emancipación y la libertad. Así lo debemos recordar y debemos tomar la decisión, y nunca debemos aceptar el pecado y las transgresiones y las enfermedades, ni la muerte ni la pobreza. Debemos quitarlo rotundamente, y con Jesucristo debemos recibir el amor y la gracia de Dios en su corazón, en nuestro corazón. Jesús es el antepasado, el nuevo antepasado de la humanidad. Adán era el primer antepasado de la humanidad, el que así hizo que nosotros caigamos en la desesperación eterna. Pero el segundo
el último antepasado de la humanidad. Jesús vino como nuevo antepasado de la humanidad. Jesús, como el nuevo antepasado de la humanidad, nos dio el perdón, la bendición, la sanidad, la eternidad y la bendición. En Salmo 103 del 1 al 5, pensando en Jesús, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es cuán buena palabra. Así regala la novedad. Por eso Jesús resucitó. La noticia más grande dada para la humanidad de este mundo es que Jesús venció a la muerte y resucitó. Jesús venció a la muerte y resucitó. Ahora Jesús no está oprimido por la muerte. Como la fuente de vida ha venido a nosotros. Cuando damos gracias a Dios, teniendo a Jesús, nos sobreabunda el aliento y la vida. En 1 Corintios 15, del 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús ahora está viviendo como Espíritu Santo. Un hermano quien dejó el islamismo, que le preguntó por qué la razón. Yo me encontré con las dos personas, uno estaba muerto, otro vivo. Entonces, ¿a quién voy a preguntar? ¿Al muerto o al vivo? Pues, por supuesto, al que está vivo. Y ese vivo es Jesús. En el pasado yo preguntaba mi camino al que estaba muerto, pero ahora quiero entregar mi vida al que está vivo. Por eso aquí está la razón por la que yo he elegido a Jesús. Jesús, debemos preguntar el camino a Jesús que está vivo. El cristianismo es la única religión que tiene el fundador vivo. Jesús venció a la muerte, resucitó y vive ahora también. Por eso el núcleo del cristianismo es la muerte y la resurrección de Jesús. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creemos en Jesús, no solamente tenemos la promesa de la resurrección en el futuro, sino también la vida de resurrección en esta vida presente. En el postrer día sí resucitaremos. Jesús ahora está vivo, entonces si nosotros le pedimos ayudas, Jesús nos derramará agua viva. Nos dará a esta agua viva a nosotros que estamos muriendo por sed. Si nos da el aliento, usted podrá tener la grande esperanza y el gran gozo. En este mundo, entonces podemos vivir con gozo y alegría, teniendo el aliento y agua viva de Jesucristo. Nos da el río de vida y el aliento de vida. No lo debemos olvidar, sino acordar.
Lo que el hombre puede tener es que nuestro Jesús venció definitivamente el oprobio y las acechanzas del diablo, y esa victoria nos fue dada. Jesús completamente venció al diablo. 1 Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús en 1 Corintios 15, del 42 al 44, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ustedes han venido con el cuerpo animal, pero en su interior está sentado juntamente el cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual, cuyo pensamiento debe ser positivo, y teniendo sueño y habla positivamente, teniendo fe, ustedes van a tener milagros y sus vidas serán prosperados en todas las cosas. El mundo de la tercera dimensión es el mundo de la carne. Ustedes sí, en este mundo viven, pero no pueden ver milagros, pero el interior pertenece a la espiritual de la cuarta dimensión. A través de las palabras hacen que las cosas que no son como si fuesen, y dan milagros y logran glorias. Así pueden hacer grandes obras este hombre interior, porque su espíritu está vivo. Pueden hacer grandes cosas. Los que no creen, sus espíritus están muertos, y su carne así es guiada por el diablo, y no pueden esperar grandes milagros, pero ustedes pueden esperar grandes milagros si ustedes, sus pensamientos están positivos, son positivos. Entonces ustedes pueden poseer en su pensamiento el sueño que tienen ustedes, y este sueño sí lo tiene y los ha sembrado, usted lo puede lograr y lo confiesa con su boca. A través de la confesión de su boca será lograda. Anoche estaba muy triste por el hundimiento y no podía dormir. Mañana no podré predicar. Estaba temblando, que estaba muy afligido. Entonces oré al Señor para preguntar cómo hago, que mi corazón está muy deprimido y qué voy a hacer. Mañana no podré. Y por todo el tiempo te enseño cómo no sabes que tú, hombre interior, ¿qué hace? ¿Tienes pensamiento positivo? ¿Estás teniendo el sueño de predicar? ¿Tú crees que van a ocurrir los milagros y lo pueden así hablar con tu boca? Sí. Entonces tú acuéstate hablando, confesando con tu boca: por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuimos sanados. Dame la salud para tener la fuerza de predicar. Y luego por su llaga fui sanado, por su llaga fui sanado, por su llaga fui sanado. Y me desperté y estaba bien. Así el hombre interior está vivo. El hombre exterior está débil, pero este hombre interior se encuentra con ustedes. Este hombre interior también ustedes no lo nieguen.
ustedes no son personas normales, sino ustedes son los que tienen este hombre interior que pueden traer los milagros a través de sus sueños, sus pensamientos positivos, a través de la confesión de su boca, a través de su fe, pueden traer los milagros. No hay resurrección. Así siempre dicen. En Pablo, en 1 Corintios 15, así dice, si no hay resurrección, vana es su predicación. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección, son hallados falsos testigos de Dios, los apóstoles. Si no hay resurrección, estaremos en nuestros pecados. Si no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso, si existe, está la resurrección. En un año de 2013, los muertos, 266.500 personas. Promedio diario es 730. Por hora, 30 personas murieron en el hospital, la casa y en la calle. Así la muerte siempre está a nuestro lado. Nadie puede escapar de la muerte. Por hora, sí, 30 personas mueren. Y no sabemos cuándo vendrá nuestro turno. Nacido como hombre, vive sin ser salvo y va al Seol como basura, lo cual ni queremos pensar. Pero Jesús murió y resucitó. Tenemos la esperanza de la resurrección. Los hombres, las mujeres, los viejos, los pequeños, los ricos y los pobres, todos nosotros podemos gozarnos. Aunque viniera la muerte, podemos aguantarlo porque tenemos a Jesús, que es la resurrección y la vida.